En esta lección hablaremos sobre la estructura de la madera y sus propiedades. También hablaremos de los tipos de madera que existen y cómo combinarlas. La madera es un recurso sumamente versátil y muy noble. Es necesario comprender su estructura y cómo se compone. Empezaremos por la corteza. La corteza generalmente es lo que envía todos los nutrientes y todo lo necesario para que el árbol funcione a las hojas por las ramas. Luego tenemos el cambium, que es lo que envía la madera hacia el interior del árbol. Seguido de esto está la albura, que es las partes suaves de la madera. Seguido de la albura tenemos el duramen, que es como las partes más oscuras y más duras de la madera en sí. Posterior a eso está el corazón o el centro del árbol, que es la madera más joven y generalmente es una madera mucho más suave. Aquí podemos ver una rodaja de un árbol tal cual como lo encontraríamos en un aserradero. Generalmente tienen una textura mucho más rugosa y más rústica. Yo para este lo lijé y lo pulí un poco para que pudiéramos observar los anillos de la edad del árbol. Para determinar la edad de un árbol, solo basta con que cuentes los anillos que componen la madera o el tronco. Tan sencillo como contarlos uno por uno. En este podemos contar que están aproximadamente entre 28 y 30 anillos, lo cual traduciría a 28 o 30 años que se tuvo que tener para que el árbol pudiera tener un espesor de más o menos 30 centímetros, que es lo que determina las etapas que vivió este árbol. Están determinados por los momentos de sequías o de lluvias y esto se va componiendo en cada uno de sus años. En este podemos ver que en algunos está más cerrado el anillo y en otros está mucho más abierto. Eso es producto de que hubo un año en el que hubo mayor agua y en otros hubo menos. Dependiendo de la especie, el árbol se puede cortar antes o después. Existen árboles que son de ahora sí que una tala sustentable y están más o menos entre 25 o 30 años ya para que puedan ser cortados y que puedas sacar de ese árbol trozos de madera que puedan ser trabajables. Es importante que aparte de saber la forma del árbol, la estructura, cómo se compone, entendamos de dónde sale la madera que nosotros trabajamos y qué espacio ocupa en ese árbol. Aquí tenemos un trozo de madera que generalmente es trabajable. Entonces, normalmente ese trozo de madera ocuparía un espacio determinado en el árbol o cómo se corta en el aserradero. En este en particular, el árbol del que se sacó es mucho más amplio, mucho más grande y por eso los nudos y las líneas son mucho más extensas, pero aproximadamente estaría en una posición muy similar a esta porque el corte que se hace en el árbol se van sacando los slabs o las piezas y de ahí podría salir o bien sea el lado opuesto y de ahí podríamos tener un espacio o un pedazo de madera trabajable. También podemos ver la parte exterior del árbol. En la parte exterior o lo que vendría siendo el cambium o donde está el borde de la corteza, en este caso ya no tiene corteza, pero esto explica muy claramente cómo es la posición en la que está con el árbol. Podremos ver la parte más clara de lo que es la corteza y el borde exterior del árbol. Ahora hablaremos de la estructura de la madera, de las vetas, los nudos y lo que compone toda su forma. Acá podemos ver las diferencias que hay entre el veteado y la textura que tiene la madera. Cuando hablo de veteado me refiero a los dibujos que componen la madera y que se producen precisamente por la forma en la que se yuxtaponen las fibras en el interior de la madera. Generalmente es cuando bordean el inicio de una rama. Eso conforma este patrón o estas líneas que son tan características en la madera y que pueden variar de una madera u otra. Y aquí se puede ver claramente las diferencias de veteados en las diferentes maderas. En unas es mucho más parejo y mucho más lineal y en otras es mucho más irregular la forma de la veta de la madera. En estas en particular podemos ver este tipo de ojos o formas que se generan. Es cuando la fibra bordea el inicio de una rama y ahí se generan los nudos. Generalmente son la parte de madera mucho más dura. Existen muchas diferencias entre ellas y son claras y evidentes en estas maderas que tenemos acá. Pero en general existen muchos tipos de madera y cada una es particular en sí.
Dependiendo del proyecto que vayas a trabajar, puedes usar los nudos o las vetas de la madera a favor o en contra. En este caso, puedes usar una madera mucho más lineal o mucho más pareja, pero si por el contrario te gusta la idea de que sea más irregular y que los nudos te puedan aportar ese carácter o ese detalle particular que necesitas, pues tendrías que usar maderas que puedan aportar este tipo de errores o fallas que pueda tener la estructura del árbol para darle un toque más particular a tu pieza. Existen dos tipos de madera, las gimnospermas y las angiospermas. Son las duras y las blandas. Aquí tenemos los dos tipos, la angiosperma y la gimnosperma. Las angiospermas son las maderas duras, son maderas que tienen un alto contenido de resina. Son maderas de una densidad muy fuerte, generalmente su poro es muy cerrado, generalmente son muy pesadas en comparación con las gimnospermas, que son generalmente mucho más livianas, su poro es mucho más abierto. Y también este tipo de diferencias son muy notables por el tema de la ubicación geográfica en el planeta. Generalmente las maderas tropicales o las maderas más duras están mucho más acercadas al Ecuador. Por contraparte, las otras maderas que son mucho más blandas y son mucho más livianas, generalmente están más cerca de los polos y es donde comúnmente se producen este tipo de árboles. Entre estas diferencias hay muchos puntos grises, o sea, existen las muy duras, las muy blandas, pero también hay unas que no son tan blandas ni tan duras y que están justo en medio de estas diferencias. Entre las duras tenemos la más dura, que es el ébano, generalmente se da en África. En México tenemos una madera que la tenemos acá, que es el siricote. Es una madera que es muy dura, que es como el ébano mexicano. Tenemos el olmo, tenemos catalosh. También podemos encontrar el salam, podemos encontrar chechem, pucté. Generalmente estos tipos de maderas están en el sureste del país. Más abajo en Centroamérica y en Brasil y toda la zona de Sudamérica podemos encontrar maderas duras también. Existen otras maderas que están en el rango de las medianamente duras, que son las que nos van a aportar mayores recursos para nuestro proyecto. Podemos encontrar el nogal, podemos encontrar algunos fresnos que tienen una dureza mediana en comparación con las que ya mencionamos, que son las tropicales. Luego de esto podemos encontrar maderas mucho más suaves. Podemos encontrar el poplar, podemos encontrar algunos pinos. Existe a nivel nacional la primavera, es una madera un poco suave. Luego hay otras mucho más suaves. En la parte del norte está el cottonwood. Aquí en México tenemos en Guanacaste, que le comentan a veces como parota. Su color, su forma y su aspecto es como de una madera dura, aunque su estructura interior es mucho más suave. Generalmente las maderas, por ser tan vastas y tan amplias, tienen diferentes usos. Para el mobiliario se utilizan maderas comúnmente duras, por eso son tan preciadas las maderas tropicales, porque su resistencia y su poro es mucho más cerrado y esto le aporta durabilidad y una apariencia mucho más estética. Para nuestro proyecto usaremos la madera de nogal y la madera de mango, que no es tan dura, pero no es nada blanda. Generalmente en Estudio Caribe utilizamos madera de nogal y madera de mango porque son nacionales, son maderas tropicales, nos identifican mucho y lo más importante, su poro es lo suficientemente cerrado para evitar que se aglomeren y se acumulen residuos o que pueda tener algunas imperfecciones. Aparte de esto, aportan una resistencia considerable para las piezas que vamos a utilizar. También es importante mencionar el acceso a las maderas. Nosotros estamos proponiendo usar una madera de nogal y usar una madera de mango porque podrían encontrar una madera como estas en el mercado muy fácilmente. Aparte de su costo, si usamos una madera muy dura o de las tropicales, generalmente son maderas muy costosas y va a ser más difícil acceder a ellas. De igual manera, si en tu localidad encontrarías una madera mucho más suave o más blanda, no importa, también lo puedes hacer, pero hay que recalcar que la durabilidad y la resistencia de tu pieza va a ser menor. La madera que generalmente compramos ya ha tenido un proceso previo. Esto quiere decir que la madera, aunque está seca o está cruda,
La madera en el interior tiene resinas que se mueven constantemente y que afloran de su interior. Si nosotros tenemos una madera que esté verde, o sea, recién cortado el árbol, o aunque no esté recién cortado, es una madera que ha estado almacenada pero no ha tenido un proceso previo de secado y la correcta estivación para que se drene todas las cantidades de taninos y resinas y humedad que pueda haber en el interior, se va a torcer, se va a abrir y va a tener ciertas modificaciones que van a alterar completamente tu pieza. Y esto no va a ayudar para nada en el aspecto funcional de la pieza y un tema estético. ¿Por qué? Porque el proceso de secado de madera le aporta a la madera tanto estabilidad en color y forma. De igual manera, en recursos adicionales dejaré toda la información detallada para que puedas entender cómo funciona todo el proceso de secado de madera y puedas comprender tanto los niveles de secado y los niveles de estivación. Ya hablamos acerca del material, que es la madera, y todas sus formas. En la siguiente lección les voy a hablar acerca de las herramientas que utilizaremos para nuestro proyecto. En esta lección hablaremos de las herramientas, sobre todo de mano, que utilizaremos para nuestro proyecto, pero también hablaremos de la maquinaria y las herramientas más avanzadas que podríamos usar. Antes de que entremos en detalle acerca de las herramientas, hablemos de la seguridad, que es muy necesaria y es indispensable en todo momento que manipulamos herramientas. Para nuestra seguridad es indispensable que usemos gogles, que tengamos una mascarilla que nos pueda proteger para el polvo y sobre todo que tengamos unos guantes que protejan nuestras manos. Para nuestro proyecto no es tan necesario unas medidas de seguridad más avanzadas. Con gogles y con una mascarilla para el polvo y con unos guantes es más que necesario, pero es totalmente necesario que tengamos en cuenta que más adelante, si trabajamos alguna maquinaria, sí necesitaremos unas medidas de seguridad mucho más pertinentes. También tenemos que hablar acerca del espacio, que tu espacio tiene que tener mucha ventilación, que tiene que tener buena iluminación para que podamos desempeñar muy bien y podamos hacer muy bien nuestro proyecto. Les voy a enseñar las herramientas de mano que vamos a utilizar para el desarrollo de todo nuestro proyecto. Estas herramientas son muy sencillas y muy básicas y nos van a funcionar para cada uno de los pasos que vamos a tener a la hora de producir nuestra tabla. Aquí podemos encontrar varias herramientas que están divididas por grupos. Existen unas herramientas que son de medición. En este caso tenemos una regla de 60 centímetros. Si tienen una un poco más larga, también funciona. Tenemos escuadras que generalmente se usan en talleres de carpintería y se usa para medir madera y cerciorarnos de que esté en 90 grados, que es muy importante a la hora de nuestro proyecto poder generar unas buenas juntas. Una regla un poco más pequeña para hacer mediciones un poco más cerradas. Necesitaremos indispensablemente tener un metro para poder hacer las medidas de todas nuestras dimensiones. Pasando de las mediciones, pasaremos a herramientas de lijado que tenemos para rotoorbital, tenemos lijas de papel de metal, tenemos estas que son de esmeril y por último tenemos unas esponjas de lija que también nos pueden ayudar. También nos complementaremos con pedazos de madera que tendrán un pedazo de lija fijado en él para poder lijar las superficies y las esquinas y poder llegar a ellas. También existen este tipo de bloques de hule que podemos sujetar la lija con mayor facilidad. Y es importante entender que en las lijas, aparte de sus formas y sus calidades, lo que determina es el grano. A mayor número es menor el grano y a menor número es mayor el grano. ¿Qué quiere decir con esto? Una lija que tenga un número mucho más bajo va a ser mucho más abrasiva, es decir, va a desbastar o va a retirar mucho más material. Es importante entender estas diferencias porque cuando nosotros estemos trabajando, las lijas las vamos a tener que manejar escalonadas de acuerdo a sus números. Comenzaremos con una lija de menor número para desbastar y luego paulatinamente iremos aumentando el número para lograr una superficie mucho más fina. Seguido a esto, usaremos las escofinas. Las escofinas son como una lima, pero un poco más rústica, un poco más gruesa. Sus dientes son un poco más filosos
en la parte del borde vamos a poder lograr hacer acabados mucho más redondos que no podemos lograr solo con una lija. Es importante también tener en cuenta, y por esto la seguridad de los guantes, vamos a tener herramientas como el formón y como el cepillo. Estas dos herramientas nos van a ayudar mucho cuando tenemos alguna superficie que sea irregular. Con el formón, que es sencillamente una hoja de acero que tiene un filo muy pronunciado, y un mango, las hay de mangos de madera o las hay de plástico, y el ángulo de corte nos va a ayudar a rebanar o a quitar imperfecciones que podamos tener en nuestra pieza. Y con el cepillo, que es una pieza de metal que generalmente tiene una hoja a 25 grados, nos puede ayudar a afinar y aplanar la superficie de la pieza para que pueda tener un nivel mucho más parejo antes del lijado y nos va a facilitar las cosas. Obviamente todo esto está determinado por las prensas. Tenemos la prensa que es como un sargento en C y tenemos las prensas más pequeñas que es la prensa C, que nos van a ayudar a poder sujetar la madera una vez que le pongamos el pegamento. Estas prensas hay de muchas medidas y muchas formas. Para nuestro proyecto en particular no usaremos unas prensas tan grandes porque tanto la presión como la forma de nuestra pieza requiere de una prensa un poco más pequeña, pero son de vital importancia para poder alinear y mantener la pieza en su posición. También tenemos el serrote. El serrote es fundamental a la hora de cortar y dimensionar nuestras piezas. Nos puede servir para hacer cortes a lo largo. Es un poco más tardado que con una sierra, pero podemos lograrlo con este serrote. También existen otros serrotes como estos que son para calar. Si necesitamos hacer un corte como en curva o unos ángulos muy cerrados, que también lo podríamos hacer con una caladora, pero en este caso nos funcionaría muy bien y son de fácil acceso y los venden en cualquier lapalería. Es importante también tomar en cuenta que vamos a necesitar un martillo, bien sea para golpear en el caso dado de que necesitemos alinear alguna de nuestras piezas de madera, y sobre todo cuando vamos a hacer cortes con el formón usamos el martillo. Y por último tenemos los sargentos, que son fundamentales a la hora de nuestro prensado de madera. Estos sargentos son de tubo. Generalmente los venden así y tú le pones el tubo de acuerdo a la medida que tú necesites. Hay de diferentes marcas que existen en el mercado y es sencillamente un tubo que tiene una prensa en un lado fija y en el otro extremo es movible, y esto nos permite poder prensar piezas de madera de grandes dimensiones o muy pequeñas. Es sumamente versátil. Existen herramientas eléctricas que nos ayudan a producir nuestra pieza mucho más rápido. Las puedes encontrar en algunas ferreterías y algunas lapalerías un poco más grandes, y entre ellas encontramos la caladora. Es una herramienta muy versátil a la hora de hacer cortes, porque con el serrote nos podemos tardar mucho más haciendo un corte en línea o haciendo algunos cortes atravesados. De estas caladoras existen muchos tipos, hay de muchas capacidades y precios. Es un motor con una sierra eléctrica que funciona con electricidad y que nos permite cortar muchas piezas en poco tiempo. También tenemos los taladros, que los hay alámbricos con su cable o inalámbricos como en este caso, y que nos permiten usar diferentes brocas para poder hacer diferentes barrenos, hoyos o desbastes. A la hora del lijado también nos pueden ayudar mucho. Podemos usar algún tipo de lija con un barril para poder lijar en espacios más pequeños, y con este tipo de brocas podemos hacer barrenos tanto grandes como chicos. A la hora del lijado lo podemos hacer con una lijadora, que para estos las hay orbitales, rotoorbitales, las hay de banda, las hay en diferentes capacidades igual, con velocidades variables o con velocidades fijas como esta. Esto nos permitirá lijar y pulir la pieza mucho más rápido, y sobre todo si hacemos grandes cantidades o hacemos un volumen mucho más grande, será mucho más sencillo. Y por último tenemos los routers, que hay de diferentes capacidades. Hay muy grandes de 5 o 6 caballos, hay router intermedio como este que tiene 2 caballos y medio, y router muchos más chicos para detalles. Los routers generalmente utilizan brocas que tienen una forma y nos permiten hacer rebajos, hacer ranuras, hacer desbastes. En este caso tiene una broca de boleo que nos podría ayudar muchísimo a la hora de hacer el borde o el canto de nuestra pieza para darle un detalle más estético. Adicional a estas herramientas,
que siguen siendo herramientas de mano, aunque son eléctricas. Existen unas herramientas que son más industriales, que son para uso más pesado y sobre todo para hacer piezas en serie. Estas herramientas las encontramos en talleres más grandes o en talleres de carpintería más especializados. Entre ellas podemos encontrar la sierra de banco, como si fuera una caladora, pero es una sierra con un disco, con una potencia mucho más grande y con una guía lineal que nos va a permitir hacer cortes en línea recta, nos va a permitir dimensionar piezas mucho más amplias y mucho más grandes. También tenemos otra sierra que en paralelo a ella funciona muy bien, que es una sierra de inglete. Es igual a un disco, pero que baja y puedes hacer cortes atravesados de las piezas para dimensionar. Es sumamente versátil. Tenemos cepillos y garlopas de banco. Estos cepillos nos van a permitir manipular los espesores de la pieza. Con él podemos lograr hacer los cantos y hacer las superficies mucho más planas. De cuando la madera viene directamente del aserradero y está mucho más rugosa, podemos alinearlos y aplanar las piezas previo antes de llevar al cepillado. En el cepillado podemos generar espesores particulares de acuerdo a milímetros. También los hay en tamaños y capacidades de 5 o 6 caballos hasta algunos que son más caseros o de banco que funcionan en caballo y medio o 2 caballos de fuerza. Adicional a esto tenemos las lijadoras de banda, que sería como una lijadora rotorbital pero con una banda mucho más grande que gira a gran velocidad y que nos puede permitir hacer un lijado mucho más limpio, mucho más parejo y sobre todo mucho más rápido. Al igual que con la sierra de banco y la sierra de inglete, existe otra sierra que se llama la sierra cinta, que es una banda dentada que las hay en diferentes espesores. Puede venir desde media pulgada, 3/8 de pulgada hasta 1/4 de pulgada para hacer cortes en curvas muy pronunciadas o en partes de difícil acceso. También tenemos taladro de banco, que nos puede permitir hacer cortes y barrenos con brocas tanto Forstner o como sacabocados en superficies a 90 grados o con inclinaciones a 45 grados. Es importante entender que para nuestro proyecto final, con las herramientas básicas de mano, podemos lograr muy buenos resultados y que todas estas herramientas más industriales las vas a encontrar en un taller más especializado, del cual te puedes apoyar para poder lograr mayores cantidades y que sea mucho más rápido. Pero lo importante es poder conocer acerca de ellas. De igual manera, en recursos adicionales encontrarás un video donde vas a tener más información a profundidad acerca de todas estas herramientas. Como ya pudieron ver, las herramientas son muy amplias y muy variadas. Pudimos ver acerca de todo su funcionamiento y cómo nos pueden aportar a nuestro proyecto. Para la siguiente lección hablaremos acerca de los pegamentos, que son de vital importancia para nuestro proyecto. En esta lección hablaremos sobre los pegamentos más comunes, sus características y sus usos. Primero hablaremos sobre los polivinilos, que son pegamentos hechos a partir de acetato de polivinilo y agua. Son emulsiones acuosas que generalmente son amarillas o blancas. Este tipo de pegamentos son termoplásticos, lo que significa que se ablandan con el calor. El que es amarillo generalmente, depende de la marca, es el que tiene mayor resistencia al calor y es el que comúnmente se usa para proyectos de carpintería. En México tenemos esta marca y el número 950 es el que deberíamos de elegir. Ahora, en este en particular no tiene una resistencia al agua, entonces tampoco deberíamos de considerarlo para este proyecto a menos de que solo vaya a ser decorativo. Tiene una buena resistencia y viscosidad, lo que nos permite manejarlo y manipularlo por breve tiempo. El tiempo de secado varía dependiendo de la marca. Generalmente lo vamos a poder manipular a 1 hora de haberlo pegado, pero normalmente cura hasta 24 horas después del primer pegado. Las juntas de unión son transparentes, pero si dejamos que se acumule, nos puede quedar un pedazo como amarillo y no se verá bien. Generalmente vienen en estos envases grandes, por lo tanto es muy difícil manipularlo para pegar, por lo que podemos utilizar botes más pequeños
para que no sea más fácil utilizarlo. Este tipo de botes pueden ser del tipo que sea. Esto en particular era para una salsa. Lo importante de esto es que sea un tamaño que nosotros podamos manejar, con una boca lo suficientemente grande para que salga el pegamento, pero no tan chica para que se nos tape tan seguido. Como este tipo de pegamento solo es recomendable para algo más decorativo, existen otros pegamentos que sí tienen resistencia al agua y son seguros para contacto con alimentos. La marca Titebond es uno que nosotros utilizamos porque cumple con todos estos requisitos. De igual manera, tiene buena viscosidad y resistencia al calor. Este tipo de pegamentos nos aseguran que cuando lavemos nuestra tabla no se vaya a despegar con el paso del tiempo. Es importante que cuando trabajemos con maderas duras, utilicemos un pegamento de buena calidad. Esto significa que tenga un buen nivel de viscosidad que nos permita que las dos piezas entre sí peguen bien. Estos dos tipos de pegamentos, independientemente si son resistentes al agua o no, nos van a servir para pegar piezas chicas o grandes sin importar el tamaño. La viscosidad del pegamento es muy importante, pues debe de penetrar en la fibra de la madera. Tenemos también el epóxico, que consta de dos elementos, la resina y el catalizador o endurecedor. Generalmente vienen en estos como émbolos, aunque también se pueden vender por botes separados y tú los puedes mezclar. Este émbolo sirve porque es muy fácil sacarlos al mismo tiempo y sacar la misma cantidad. Los epóxicos también nos sirven para pegar piezas entre sí, pero generalmente los utilizaremos más bien para temas de resane, para tapar hoyitos o si se nos astilló la pieza, poder pegar el pedazo. El costo es un poquito más elevado en relación a la cantidad que trae, entonces no es recomendable utilizar este tipo de pegamentos para pegar tu pieza en concreto. Genera una pasta viscosa y transparente al secarse que tiene muchísima resistencia tanto al movimiento y al agua. El tiempo de secado varía dependiendo de la marca. Generalmente lo vas a poder manipular a los 5 o 10 minutos, pero deberás esperar unas horas más hasta que esté totalmente seco. Puede ser que este tipo de pegamentos que son resistentes al agua y para contacto con alimentos sean tal vez un poco más difíciles de conseguir. Checa en tu país cuáles son los disponibles y considera tus mejores opciones. Si no pudieras conseguirlos, puedes hacer el proyecto con este tipo de pegamento, pero tienes que tener en cuenta que no lo vas a poder sumergir porque tu pieza va a perder durabilidad. Ahora, en la siguiente lección te hablaremos sobre la selección y preparación de la madera para tu proyecto. En esta lección te hablaremos sobre las dimensiones de la madera y los espesores más comunes, y también te daremos unos tips para cómo escogerla y cómo prepararla. Cuando hablamos de madera, generalmente vamos a hablar en pies o en pulgadas. Esto es el sistema imperial, que es diferente al sistema métrico que utiliza la mayor parte del mundo. Los espesores más comunes de la madera son en 3/4 de pulgada, en pulgada, pulgada y media, 2 pulgadas y puede subir 3 pulgadas o más, dependiendo del tipo de madera que seleccionemos. Las tablas pueden venir en diferentes anchos, desde 10 a 30 centímetros. 30 centímetros es lo que se conforma como un pie o un pie tabla. Los largos pueden variar muchísimo, pueden ser tablas cortas o muy largas hasta de 12 pies. Para este proyecto no es necesario utilizar tablas tan grandes. Podemos utilizar tablas cortas o incluso retacería que encontremos en algún taller de carpintería cercano. Cuando estemos en el proveedor de madera o carpintería, tenemos que asegurarnos de escoger bien la madera. Esto significa tomar atención especial en los tablones que se nos presentan y analizar qué son las características que tienen. Es recomendable evitar ciertos defectos de la madera. Uno de estos es el pandeo. Esto es que la madera, el tablón, a veces se curvea en este sentido o en este otro, dependiendo del largo que tenga. Otro son las grietas y rajaduras, que normalmente ocurren cuando el secado de la madera ocurre demasiado rápido. Estos son unos ejemplos, pero en realidad tendremos que ser muy cuidadosos porque pueden presentarse en diferentes maneras. También tenemos que procurar evitar que la madera tenga rastros de insectos. Estos insectos generalmente son polillas y vamos a ver estos como puntitos que son los vestigios. No significa que esta madera tenga ahorita mismo la polilla, pero es un rastro de que lo tuvo.
Generalmente toda la madera que llega a los proveedores ya está tratada con pentaclorofenol, que es un químico que mata a este tipo de insectos. También tenemos que evitar la presencia o vestigio de hongos. Generalmente vamos a encontrar este tipo de huecos y lo que nos marca es que el árbol o la tabla tuvo un hongo algún tiempo y también con químicos se eliminó. Lo que sucede cuando la madera tuvo hongos es que este pedazo de tabla se vuelve mucho más blando, entonces no será recomendable para nuestro proyecto. Para nuestro proyecto utilizaremos las maderas de mango y de nogal. Nosotros haremos que nuestra tabla sea trabajada con pedazos de 1 pulgada. Esto significa que deberemos trabajar con las 2 especies en el mismo espesor. Ya que escogimos las especies a utilizar, es necesario que le solicitemos a nuestro proveedor que cepillen y canteen la madera. Al cepillar la madera eliminaremos el acabado rústico y haremos que toda la tabla tenga el mismo espesor. Al cantear lograremos que se enderece la pieza y que la arista quede a 90 grados. Nosotros trabajaremos con madera de pulgada. La pulgada son aproximadamente unos 2.54 centímetros, pero esto no significa que nuestro tablón tenga esa medida exactamente. A veces puede ser un poquito más o un poquito menos. Al cepillar perderemos unos 2 o 3 milímetros por cara o canto según la trabajemos. Es importante que consideremos esto porque nuestra tabla, a pesar de que sea de 1 pulgada, tendrá una altura de 2.3 centímetros. Más adelante, con el diseño en mano, planearemos los cortes a realizar para que los solicites a tu proveedor de madera. Acompáñanos a ver todo esto en la siguiente unidad.